Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Lápiz y papel, presten atención, uno de los momentos que más les gusta a nuestros ciudadanos porque empiezan a prepararse para el fin de semana, a nosotros también. Son las recomendaciones de nuestro queridísimo Daniel Olave, especialista en cine, en series, en cultura pop, literatura, la vida misma. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Dani. Muy bien, muchas gracias. Nuestro Siempre sensei, un placer venir a darse una vueltecita aquí en Ciudadano ADN para conversar de las cosas que uno ve y que quiere comentar con entusiasmo, es como compartir el entusiasmo por lo que uno ve. Exactamente, sí. Aunque usted no está de acuerdo a veces, porque a veces me he dado cuenta que tú dices ¿especialista en qué? Si no calla nada. No bueno, pero es que a veces a uno le gustan unas cosas que a otros no, y bueno, no todos tenemos los mismos gustos. De la vida, claro, pues. Y no se trata de andar imponiendo un gusto por el otro. No, para el gusto colores, dicen por ahí. Hay gente que le gustan las cosas malas. Exacto. Por No faltan, por claro. ejemplo. Y uno no va a andar tirando encima de esos 40 años hablando de esto en los medios de comunicación, porque aparte que me deja como más viejo que no sé qué. Exacto. Partiste muy joven. Partí muy joven, de verdad. Tal cual, tal cual. Es verdad, Daniel Olave. El año 89. Mira, ¿viste? Hice mi primera crítica de cine en un medio escrito, revista APSI. Oh, mira. No en el ecrán como me han dicho, tú partiste en el ecrán. Claro, no es la revista Bea de los... Todo porque fui a la premier de Lúzar de la Muerte. Oh. O como me decía, yo fui a los premios Pedro Siena cuando estaba Pedro Siena. Claro. Con Pedro Siena Era el típico entregándolo. chiste. Bueno, ya. Vamos a lo que nos convoca, que es comentar un estreno en Netflix. Vamos. Que tiene muchas producciones propias, pero en este caso llama la atención porque es de una realizadora chilena. Es nada menos que Maite Alberdi, cuyo nuevo documental está siendo exhibido a través de la plataforma de Netflix, y es una producción mexicana. Es la primera película mexicana dirigida por Maite Alberdi, nuestra destacada realizadora nacional, nominada al Oscar ya. El Agente Topo, La 11, desde El Salvavidas, su primera película, ella estaba tratando de correr los bordes de lo que es el documental. Para muchos el documental tiene que ser poco menos que una transcripción de la realidad. Ya hay gente que le pide eso a las películas. No, mira, este no es el verdadero Ulises, porque el Cíclope era visco, no sé. Claro. Pero en el caso de los documentales, ahí uno podría decir, pero ¿cómo este documental no se va a tener en realidad? Y lo que pasa es que la subjetividad está en todo proyecto artístico, y en este caso en el documental no es menos. Desde el punto de vista del director ya es una mirada personal, por mucho que esté contando un hecho real. Exacto. Maite Alberdi siempre lo ha tenido claro, y desde su primera película, donde se le critica porque de repente pone cosas como que manipula el documental. No, ella trabaja con la realidad como un elemento, como materia prima para sus historias, que son narraciones audiovisuales, pero sobre la base de la realidad. Ya lo mostró en La Agente Topo, en La 11 también. Entonces, acá da un paso más quizás porque toma un caso real que podría haber dado para una de estas típicas historias de true crime. Tal cual. ¿No? Pero lo transforma en otra cosa. Vamos primero al hecho. En el año 2009, una mujer en México fue acusada de haberse robado un bebé. Pero lo que hace aquí la directora a través de su documental es contar la historia desde su punto de vista. Y su punto de vista es de una mujer que se casó muy joven, embarazada, casi adolescente, y perdió ese bebé. Y sucesivas pérdidas le hicieron tener como una angustia tremenda, como muchas madres que no pueden ser madres, pero mujeres que no pueden ser madres, perdón. Y además la presión de una familia, de un marido, de una cultura bastante machista como es la mexicana, esto de que la mujer es para tener hijos, y si se casa más todavía, y transforma esta presión en una angustia tal que esta mujer empieza a planificar una historia completamente absurda. Ella quiere hacer pasar el hijo de otra chica que no lo quiere tener, en vez de abortar, regálamelo. Y ella le dice, hagamos esta cosa entre nosotras, tú te quedas tranquila sin la guagua, porque supuestamente no la quería tener, y yo tengo este hijo, pero engañando a todo el mundo. Es muy absurdo, porque uno dice, ¿cómo esto puede ser? Y la película lo que hace es recrear como una puesta en escena. Una puesta en escena. Como es el relato de ella, digamos, ¿no? Lo que se llama como docudrama, en el fondo, que es escenificar con actores lo que supuestamente pasó en la realidad, que se usa mucho en los documentales. Pero aquí toda la primera parte del documental es eso, es una recreación, como si fuera una teleserie, como si fuera una de estas series basadas en hechos reales. Claro. Y además filmada con un tono muy de cuento de hadas, porque en el fondo es la historia, es el punto de vista de esta mujer joven, desesperada, que se inventa una historia increíble y absurda y peligrosísima de hacer pasar un hijo ajeno como propio,
con todas las consecuencias legales que tiene, pero mintiéndole a todos. Contándolo como un cuento de hadas en el cual ella todo es rosado, todo es perfecto, el matrimonio, después está el baby shower y esta contradicción entre estoy mintiendo y de pronto me arrepiento y quiero que todos sepan la verdad, pero por otro lado estoy cumpliendo mi sueño, el de mi marido y las expectativas de mi familia y de la sociedad completa. Son varias líneas que corren ahí desde la historia personal, esta historia real detrás, el tema legal y delictual, pero también esta sensación de la presión social y lo que significa ser madre para muchas mujeres y la imposición de serlo. Ahí hay discusiones, incluso se ha formado una polémica, porque lo que hace finalmente Maite es irse en la opción de la protagonista, que ella elige como protagonista. Esta mujer estuvo presa 13 años por esta situación. Y de pronto en un momento de la historia ella consigue entrevistar a la otra mujer, a la madre del hijo. Que cuando se hace el cambio y se termina esta puesta en escena y empieza el relato del documental de los protagonistas reales. La primera mitad es la historia de esta mujer contada como si fuera un cuento de hadas, todo perfecto, salvo el pequeño detalle que la solución de todo era quedarse con una guagua ajena, pero como que estaba todo conversado lo más bien. No, ella siempre sostiene que hay un acuerdo y que no hay ningún delito, salvo el hecho de tener un hijo que no es de ella. En fin, hay un tema legal de todas maneras. Y después está la otra versión, que es la de la mujer, que ha sido la madre de la guagua, pero de la cual el documental no sigue esa historia, no sigue esa línea, no toma ese punto de vista, se queda con esta posible mujer secuestradora de niños, pero porque quiere ir detrás de esa historia. Y uno puede estar de acuerdo no con esa opción, pero es la opción que toma la directora. De hecho, desde el principio, la película parte muy inteligentemente con varias mujeres recitando el mismo texto que hemos visto del personaje real, dice un texto de un video, y es el casting de distintas mujeres, actrices, que podrían hacer el papel, hasta que queda la ganadora y es la que sigue con la historia y la vemos en gran parte del relato porque se muestra cuando era joven y le pasó todo esto, y después aparece el personaje real y aparece el marido, y la verdad que se construye una historia que atrapa, que puede ser discutible en el sentido de hasta qué punto uno puede tomar una opción tan personal por un documental y por un personaje, quizás dejando de lado las otras aristas, pero bueno, es la opción de la directora y yo creo que funciona porque le da un radio mucho más amplio que la historia personal de ese personaje, de esa protagonista, que ya de por sí es una historia increíble y que da para una película, pero tiene que ver también con muchas cosas sociales y que tiene que ver con la idea de la familia y de las sociedades latinoamericanas y el machismo. Una mirada latinoamericana muy potente. Por eso engancha también, pese a que la historia es intrínsecamente mexicana para el público chileno y latinoamericano en general. Ya están conversando en México si va a ser la postulante que mande a los premios internacionales, porque la película es mexicana, aunque la directora sea chilena. Podría ir por México, representar a México en los Oscars. Sí, por la producción mexicana. Y además es una directora que ya tiene antecedentes de haber sido nominada, entonces les conviene a los mexicanos. Ahora, generalmente mandan películas de ficción, ahí estará, veremos qué pasa. Sí. Pero es una súper buena recomendación, incluso para que usted la vea y después saque sus conclusiones. Yo sé que hay gente que le choca un poco el punto de vista. Yo odié al marido. Pero el marido también es víctima, pese a... Es un pelotudo. Bueno, ahí está. Es una víctima pelotuda. Pero la esperó todo ese tiempo. No vamos a entrar a spoilear, Así como esperar. No, las cartas son maravillosas. No, es muy divertido cómo está contada la historia, toda esta recreación, que además no es una recreación documental, justamente es una recreación documental, pero con una estética y un tono que es casi de fantasía. Así que un muy interesante proyecto de nuestra destacada realizadora Maite Alberdi. Hace buenos proyectos. Qué buena cineasta, qué buena realizadora. Bueno, sí, películas, documentales. Sí, en Netflix está disponible para que la puedan ver. En Netflix. Buena. Se estrenó el 13 de agosto. Y ojo que en Netflix, solo como el datito, recordemos que está 100 años de soledad y que el 26 es el gran final. Porque están disponibles como los capítulos de la segunda temporada, pero el 26 recién cierra el gran final. Que son 2 temporadas para contar la historia completa. Yo dije que había visto Harry Hole, véala también, es buena. ¿Y qué más tenemos? Quiero recomendar otra película. No sé si recomendar, pero sí comentar, porque es una película que es un estreno también, una producción propia de Netflix, que podría haber sido una película de superproducción estrenada en el cine, como pasa con varias, y que estuvo entre las más vistas desde que se estrenó, no solo en Chile, en todos los países, y se llama La Última Casa, que se ve súper atractiva cuando te la presentan y además tiene a un elenco top, que es buenísimo. Greta Lee,
Crack. que es una tremenda actriz. Quizá ustedes la recuerden por Vidas Pasadas, Sí, crack. ¿no? The También, Morning Show bueno, también, es la Morning Show, protagonista sí. del Morning Show, la serie, Vidas y Pasadas, que con muy esta buena. película además ya estuvo nominada al Globo de Oro y ascendió rápidamente en Hollywood, y ahora es protagonista de esta película que es como perfil más película tipo taquillera, y el otro también es Wagner Moura, que es el actor brasileño. me encanta. Entonces son dos actores que vienen como de películas más Sí. artísticas Pero- y premiadas en este tipo de películas que es ciencia ficción de partida, y que es la historia de una familia, esta pareja y sus 2 hijos en su casa, y que un día en la mañana no pueden salir de la casa. No pueden abrir la puerta. quién no le ha pasado? No pueden abrir la ventana. Yo no puedo salir de la cama. No pueden romper las murallas. Algo pasa, algo que claramente uno descubre rápidamente que no es normal. Claro. Casa Y Tomada, no pueden como- salir como de la el- casa. Es muy de parece cuento de Cortázar. De Cortázar, el Casa Pero Tomada. después se dan cuenta que no son solo ellos, son los vecinos también. Y al parecer uno entiende que es todo el mundo. Se corta el internet, se corta la luz, se corta la televisión, no tienen acceso afuera y tienen que empezar a pensar en cómo sobrevivir. Ahora, con la cantidad de alimentos que tenían como para un par de meses. Nosotros veíamos esta película en mi casa que hacíamos con mi mujer, nosotros nos morimos al otro día, porque abría el refrigerador, tenía el medio limón, El carbón. Quedan 3 yogur y exacto, sería, claro. pero ellos tenían mucha comida para los hijos, y ahí empieza esta primera parte de la película, que es cómo sobrevivir en este contexto, Hay que comerse ¿no? los cabros chicos. Y de cómo mantener la vida en esta lógica, seguir estudiando, no, hacer ejercicio, qué hace la familia para no aburrirse. Tienen 2 VHS, pero imagínate, te quedáis sin internet y te quedáis sin nada. Entonces, lo único que tenían eran 2 películas en VHS que se repiten todos los días. Tendrían que conversar, por ejemplo. Claro, y ahí o empieza, leer. y ojo, y ahí empieza una dinámica familiar distinta. Me tinca, Y hay un no la he visto, pero momento me tinca en que el mucho. protagonista uno va a entender como que le gusta esta cuestión, está más contento. Yo estaba pensando, yo sobreviviría harto rato, la verdad. No me molesta tanto. Y la verdad es que uno recuerda No me la corten época el agua y estamos. de la pandemia, de la cuarentena del COVID, y obviamente es un Claro. paralelo con la época del COVID, ¿no? De cómo hubo que sobrevivir en esas condiciones y cómo hubo familias que eso les sirvió porque se unieron más y compartieron como no lo habían hecho mucho tiempo. Hay una pareja mayor que están más enfermos, que no tienen tanta comida, alcanzan a ver una pareja y ponen letreritos para comunicarse y uno dice One Night Stand. Era una pareja que se había juntado por primera vez esa noche y tuvieron que quedarse ahí y se ve que pelean mucho, o sea, cómo van funcionando estas distintas personas. Ahora, lo que pasa en la segunda mitad, yo creo que la película se va un poco al carajo. La verdad es que hay un misterio y el misterio está muy bien planteado. ¿Qué pasa? ¿Son extraterrestres, el fin del mundo, un apocalipsis, invasión extranjera? Y la resolución, cuando se descubre el misterio detrás, que es fantástico, la verdad que son esas películas que el misterio es más atractivo que la resolución, que está Ya. tan bien Perfecto, planteado, perfecto. Claro. y uno engancha y se entretiene. La película no es fome, entretenida. Buena no es, pero Ya. entretenida sí. Ya. Creo que el guión falla muchísimo, se pierde mucho en la segunda parte, cuando ya se sabe lo que pasa, Es como, lo que ocurre, lo que aparece, no voy a entrar en spoilers, y ya al final termina súper típica el final y qué sé yo. Es una película... La vamos a averiguar, la vamos a averiguar. Sí, ¿cómo era que como- se llamaba? La última Casa. casa, The Last House. Vamos a sumarla a mi lista. En un momento uno da la intención que ellos son los últimos, porque sobreviven mucho tiempo, ¿no? Empiezan a cultivar semillas que tenían en la casa, en el jardín. Y pasan 1 hora meses, 52 años. dura. No, está harto rato. Hay, está hay- harto rato. hay varios subterfugios para que ellos puedan sobrevivir más que el resto, supone que a lo mejor son la última familia sobreviviente. ¿Y cuál es lo que pasa detrás? Como que llueve mucho, todo se inunda. El suspenso está bien armado, la historia funciona bien, sobre todo al principio, pero después cae profundamente, pero uno no termina de aburrirse. Se decepciona, sí, pero no se aburre. Ya, pero hay películas de repente que funcionan con eso. o Es películas la que son típica muy malas, película que son uno malas, dice para que pasar uno el dice, rato, Exacto, pasa. comiendo cabritas. Hay Ya. otras que uno las La voy a detiene ver, y se la voy a ver. salta Ya, yo también la voy a ver. Sí, Yo la voy a ver. en Netflix recomiendo, insisto, con Harry Holt, que es la última noruega que vi. Buena, Harry Holt. Que es una noruega o serie, sueca? es Noruega. Una serie sueca de un policía súper atormentado y que tiene que sí, dar ahí con unos asesinos en serie. y Aunque todo. parezca estereotipo, Pero- igual funciona. Sí. El policía siempre atormentado, Sí. es alcohólico y tiene familia rota, pero igual funciona. Sí. Sí, pues como igual un- funciona. Sí, porque además igual la investigación Porque como que igual va el por un policía- carril, después va porque por dos, igual después es, por igual es noble él. Claro. Es un buen tipo. Y igual hay corrupción cerca, entonces O sea, está buena, está buena. o Sí. sea, El cualquier- caso Hartung también, véanla, pues yo no sabía que tenía segunda temporada y tiene segunda Tiene temporada. segunda temporada. Y lo descubrí. Y hay libro también. Estamos ¿En de serio? acuerdo. Sí, pues, de los dos- ¿cómo? de los dos. ¿No le Ah, mandamos no el sé, libro? pues, no, ni siquiera porque No, estuvo de Harry Cole- regalo el Harry viernes, Cole es un cosa de personaje cumpleaños. de saga, una saga. Sí, no, pero- el pero libro el sí, caso pero Hartung Hartung no también. sabía. El caso Hartung Ya, también. pues, Sí, pues, regalo cumpleaños atrasado, no me enojo. De todas maneras, faltaba más. Ya, Es buena. fantástico. Te lo voy a También hacer la- llegar. También Ya. la vimos, es buena. ¿Qué más han visto? Hay harta serie interesante, yo la dejaré para más adelante porque no alcanzamos. La otra vez Pero lo dije. tenemos un par de títulos.
Bueno, para la gente yo para el fin estoy de viendo semana. la de la bomba de Panam, la bomba en el avión Panam 103. Ya, ¿dónde está eso? Netflix. En Netflix también, Sí, Netflix. Buena. ¿Ya? Un poquito ¿Es técnica. serie o película? Serie. Serie, Un ya. poquito técnica. Es verdad que es un poquito técnica, pero Ya. tiene que ser técnica porque hace un desarrollo en la investigación de un desastre aéreo que fue la bomba del avión de British que cae de Panam, perdón, que cae sobre un pueblo en Escocia, Lockerbie. Entonces mueren toda la gente del avión y muere gente en tierra también. Ya. porque No hay segunda temporada de esa serie. No, eso claramente, no queda nadie. Series británicas de 6 capítulos y no más. Maravilloso, porque no hay para qué sí. hacer más. Ciudad de Sombras también me gusta mucho. Es una serie que está española, Española. catalana, que tiene que ver con una historia de de asesinatos en serie, como con rituales y que tienen vínculos con Gaudí. Con Gaudí, sí. Mira. Es muy interesante. Yo tengo eso, una recomendación para ñoños. Exacto. Pero por favor, para todos los Esta gustos. está- Stewart no logra salvar el universo, el claro. spin-off Ya. de Big Bang Theory, Big Bang Theory, de donde Stewart. Stewart, que era el de la tienda de cómics, tiene Sí. su propia serie, funciona muy bien porque es la serie que le gustaría a los personajes de la serie. Es Ya. decir, la otra es una La serie comedia que vería que Sheldon. se ríe Claro. de los ñoños. Esta es una serie para ñoños, pero también muy autoconsciente, porque en el fondo Stewart entra en como un loop de distintos universos alternativos que está tan de moda. Claro. Supuestamente una máquina que creó Sheldon, que nunca se ve, pero una máquina que creó Sheldon con Leonard ha desequilibrado el universo, y Stewart, como el más insignificante del universo, es el que está llamado a salvarlos todos, y va pasando en cada capítulo a distintos universos donde se ven distintas versiones de personajes. Aparecen varios personajes secundarios ¿Ya? y no tan secundarios, no voy a hacer spoiler, pero ese es el chiste, Ya. metido en una trama, ¿no? Que es muy ciencia ficción. En este mundo parece todo perfecto, pero hay una variante posapocalíptica, otra hay un poder que nos controla a todos, otra es... Entonces es muy entretenida porque se ríe como de las típicas series o películas serias sobre temas posapocalípticos o de universos alternativos, con el humor de Big Bang Theory, pero full ciencia ficción. Ya no es solo hablar de estos Claro. temas, es vivirlos como héroes de una historia imaginada por ñoños. Así Osvaldo que funciona. desde de Viña del Mar dice: Muertos SL, una serie española de humor negra de lo último tiempo, también recién estrenada la última temporada en Netflix. Otras plataformas: Furia en Disney, me dicen, la estoy viendo, se estrena los lunes, muy buena, una policía que busca una asesina en serie que busca venganza a su vez. En Prime, yo Gran diría recomendado que... esa. ¿Sí? Furia, ¿Furia? sí. En Prime, recordar que es increíble, pero dentro de los 3 más vistos está Betty la Fea, la que vimos hace chorrocientos Nunca mil se años. deja de ver. Nunca, jamás. En la plataforma que esté, donde esté, Sí. siempre está. Y además que se estrena la 3ª temporada de la Betty la Historia Continúa, ahora el día 28 de agosto. También para que la puedan ver ahí en Prime Video, donde además siempre está Fleabag, que es una gran serie para que la puedan ver. Yo insisto en Cabo de Miedo, esta nueva versión ¿verdad? que tiene 2 versiones en película. La más nueva, la de Martin Scorsese, Ajá. con Robert De Niro, que estuvo hace poquito de cumpleaños. Aquí toma el papel del psicópata o del asesino que sale de la cárcel, nada menos que Javier Bardem, y está muy bueno. No es de eso que uno dice, ¿para qué hicieron el remake? Claro. ¿Cómo va a estar a la altura? La verdad es que funciona perfectamente, está muy bien como serie. Las diferencias que tiene con la historia original funcionan muy bien como serie. Y Javier Bardem, el elenco completo, es una historia de una destrucción de una familia, ¿no? Y todos los personajes son ambiguos, como es serie, da para eso, no es como el bueno contra el malo, así que funciona muy bien. Hay un momento en que uno, es Apple TV, perfecto. uno a veces piensa, ¿no será la víctima el psicópata? Así te hacen dudar de la lógica dentro de la historia, así que muy recomendable. Y otra que partió ahora recién, que es Lanterns en HBO, que no sí. es la típica de superhéroes, es Linterna Verde, que es como Claro. un superhéroe que uno encuentra como muy Ñoño, tonto. raro, porque está todo de verde, con una lámpara, que la linterna es una lámpara, Sí. es antigua, y un anillo que le da poder, que puede construir todo de color verde, que hicieron una película muy mala, y la serie no tiene nada que ver, está muy bien armada. Fantástico. Como dicen por ahí, es como True Detective, pero con superhéroes. Y esa está en HBO Max. Y esa está en HBO Max. Estrenado el primer capítulo, es un capítulo por semana y está realmente bastante bueno. Ahora, quizás el ultra fan del superhéroe, que cree que todas las películas de superhéroes tienen que ser así como las de Zack Snyder, con ya. mucho efecto y todo, va a encontrar una lata y va a decir, no es una película de superhéroes, pero la verdad que recupera un poco la esencia del personaje de Linterna Verde, que en los años 70 hubo unos cómics donde era como realista, Sí, era muy pues, divertido, un héroe exacto. muy poco común, pero en historias bien realistas, y acá funciona súper bien, como el personaje que viene de vuelta, el Linterna Claro. Verde más viejo, que es medio cínico, enseñándole al nuevo. Y El paso del junto- testimonio, finalmente, Sí, y como porque- una historia muy aterrizada, muy cotidiana. Fantástico. Funciona muy bien, fíjate. Ya, bueno, ahí en HBO Max también está La Casa del Dragón. Recordemos que terminó la 3ª temporada, que está disponible, y yo le agrego Rasgos de los Psicópatas. Bueno.
A uno que le gustan esas cosas. Bueno. Harto así. Oye, un par de comentarios más de gente. Paramount, Tierra de Mafia, de Tom Hardy. La segunda temporada se viene en septiembre. Ya. Mobland también tiene una obsesión con Tom Hardy aquí. Pierce Brosnan y Helen Mirren. Esa. Es extraordinario, nos dicen. Bueno, a algunos les gustan los Para- psicópatas, a otros les gustan los mafiosos, ¿viste? Si cada uno tiene... Sus obsesiones, por supuesto, por sus opciones. Sí, así que ya, hay harta recomendación para que el fin de semana se arme una maratón y pueda haber hartas Harta cosillas. cosa. Daniel Olave, un placer como siempre. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Me gustó la película, decían, no entendía por qué no me calzaban las cosas las de la casa. Nos escriben también aquí. La en el última YouTube, en el YouTube. Eso. Ya, nos vamos porque viene el mediodía en ADN con todas las noticias. Nos vamos a comer papas fritas. Que estén muy bien. Chao. Chao, gente. Chao, gracias. Dental Schneider, mejor odontología. Con Perfect Pool, tírate a la piscina todo el año. Presentaron Ciudadano ADN.